La conquista del espacio y la posibilidad de hallar vida extraterrestre puede enfrentar un cuello de botella provocado por la enorme velocidad que adquirió la ciencia espacial. En septiembre de 2023, casi 10.600 satélites orbitaban la Tierra, muchos de ellos convertidos en chatarra que amenaza con caer sobre nuestro planeta. Pero lo peor es que de 2023 a 2031 se lanzarán otros 20.000 satélites al ritmo de 2.500 por año. La buena noticia es que todo ese esfuerzo deberá permitir avanzar en el conocimiento del universo, de nosotros mismos, de nuestros orígenes y de nuestro destino. Lo negativo es que todo ese metal en órbita se convertirá también en basura cósmica y aumentará el peligro de que caiga sobre nuestras cabezas o afecte las estructuras construidas en el espacio, además del daño ambiental. En un intento por hallar una solución, la NASA y la Agencia Espacial de Japón anunciaron, para el verano de 2024, el lanzamiento de un satélite biodegradable, que pudiera abrir las puertas a tecnologías espaciales sostenibles. Lo novedoso de la propuesta es que se trata de lograr que los satélites sean construidos con un material sorprendente, nada más y nada menos que la madera. La investigación comenzó en 2020, cuando Japón lanzó el proyecto Ligno Stella Space One para identificar el comportamiento de 3 tipos de madera en el espacio. Muestras de abedul, cerezo japonés y magnolia fueron sometidas a pruebas en la Estación Espacial Internacional durante 290 días y devueltas a la Tierra a principios de 2023. El análisis encontró que la madera no tuvo cambios en su masa, ni mostró signos de descomposición o daño, porque en el espacio no sufre los mismos problemas que en la Tierra, donde se quema, se pudre y se deforma. La razón es que en ese ambiente no puede arder, porque no hay oxígeno, lo que tampoco permite la existencia de microorganismos que favorecen la pudrición. Los exámenes determinaron que la madera de magnolia, o Junoki en japonés, sería el mejor material, teniendo en cuenta su estabilidad y resistencia. Una ventaja de estos satélites es que, al reingresar a la atmósfera terrestre, se quemarán sin liberar sustancias nocivas ni residuos, que representan aproximadamente el 10% del aerosol en la estratosfera, y pueden llegar al 50% en pocos años. Además, dado que las ondas electromagnéticas atraviesan la madera, las antenas se instalarán dentro del satélite, por lo que estarían menos expuestas a accidentes. El metal sería reservado para componentes que no puede sustituir la madera. Pese a todo, los investigadores mantienen una reserva lógica, teniendo en cuenta que otro proyecto para lanzar en 2021 un satélite de madera, el WASA-WOODSAT, nunca lo logró. Además, la propuesta tiene muchas incógnitas técnicas y retos económicos que podrían dejar este satélite de palo en una referencia anecdótica de la investigación espacial. Pero, si el LignoSat supera todos los retos, se podrá evitar tener que frenar la investigación del espacio ante la amenaza de vivir en un planeta rodeado de basura cósmica, que nunca se sabe encima de qué o de quién puede caer. Para mantenerte al tanto de esta investigación y otros casos relacionados con la búsqueda de respuestas a los misterios humanos y del universo, puedes suscribirte al canal y continuar disfrutando de la aventura de adentrarnos en lo desconocido.